Vamos con hito comunitaria. Es un tema que es un buen tema para apostarle. No es el mejor, pero es un buen tema para apostarle a estudiar. Que se puede preguntar en contexto de consultorio principalmente, o una urgencia que está como una pielonefritis, ¿cierto? Media grave. Así que, francamente sepsis, con foco en urinario, ¿cierto? Así que hay que saberse esto bien, y además que es una cuestión muy frecuente de ver en el día a día. Así que, vamos, vamos. Vamos con la etiología primero. El 80% o más de los casos va a ser por E. coli, que es una bacteria del colon. Así que de alguna manera se fue del colon a la vía urinaria. Normalmente por vía sexual. Hay mucha translocación de bicho ahí. Y en adecuada higiene también puede ser otro factor de riesgo, o algo que haya hecho que la E. coli se vaya del intestino a la vía urinaria. Ya hay muchos factores de riesgo, ¿cierto? Hay una lista gigante. También puede ser por vía hematógena, ya no por contigüidad, sino por hematógena, en sepsis, por ejemplo. ¿Ya? Y se clasifica la infección urinaria como en complicada y en no complicada, que no nos dice la gravedad del cuadro. Una complicada no es que sea grave, sino que tiene factores de riesgo para que el tratamiento no llegue a funcionar, ya no sea el óptimo. Entonces puede haber no complicadas que son muy graves y complicadas que son nada, ¿cierto? A quienes considero yo que son complicados o complicadas, los hombres, ya porque normalmente los hombres no hacen ITU. Alteraciones anatómicas, por ejemplo, la prueba se preguntó hiperplasia prostática benigna como alteración anatómica más común. Embarazo como comorbilidad importante, ¿cierto? Por ejemplo, diabetes mellitus mal cuidado, enfermedades renales crónicas, ¿cierto? Hay que tener ojo con esos pacientes y se consideran complicados, ¿ya? En cuanto a la bacteriuria asintomática, que es como la ITU no ITU, que es un cultivo positivo, un urocultivo positivo sin síntomas. ¿Qué considero yo como cultivo positivo? Más de 100.000 unidades formadoras de colonia en el urocultivo, ¿ya? En realidad esto suele ser un hallazgo, ya como uno hace exámenes como por cualquier cuestión y sale más de 100.000 unidades en un cultivo y la persona no tiene ni disuria, no tiene poliaquiuria, no tiene nada de infección, no tiene ninguna clínica y no se trata. Por eso, que no tiene clínica, ¿para qué la vaya a tratar? Pues no tiene ningún sentido. Exceptando los pacientes que se van a cirugía urológica de embarazo. Esos son los dos únicos casos en que sí se trata la bacteria asintomática. Ya embarazo para no para pasarle los bichos a la guagua, y la cirugía urológica para que no se complique, por ejemplo. ¿Ya? Y si está en embarazo, darle beta-lactámicos porque son antibióticos bien seguros en todo caso. ¿Ya? Cefadroxilo, ceftriaxona son medicamentos seguros en el embarazo. Versus el ciprofloxacino, que, ojo, pobre guagua, ¿cierto? Vamos con la cistitis aguda, que es la clásica, ¿cierto? Ahora de diagnóstico clínico. Antes era de clínico con cultivos, ahora solamente es clínico si es que es simple y es como clásica. Ya no tiene como síntomas extraurinarios ni otras cuestiones raras, ¿ya? ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Disuria, le va a arder al orinar. Poliaquiuria va a ser muchas veces y poquito, y se va a quedar con ganas, ¿cierto? El tenemo, la urgencia miccional, las orinas de mal olor y turbias, ¿ya? Sin descarga vaginal, porque si tiene, por ejemplo, leucorrea, bueno, hay que pensar ETS, ¿cierto? Si tiene otros síntomas que no son estos, bueno, hay que pensar otra cosa. También pueden llegar a tener hematuria, ¿ya? Cosa que también puede llegar a ser normal en la ITU, ¿ya? Siempre y cuando la hematuria del sedimento no sea cilíndrica ni acantocítica, que no habla como de sangrado o de afectación glomerular, ¿cierto? Nefrológica. Al dipstick o al bioquímico se le verían como nitritos positivos, leucocitos, ¿cierto? Abundantes, bacterias, pus, y glóbulos rojos, como le dije anteriormente, no cilíndricos ni acantocitos, porque eso ya nos indica otra cuestión, ¿cierto? Como glomerulonefritis, ¿cierto? Y el glucortivo, como les dije anteriormente, el 7 segundo chorro, que es como el típico que se toma ambulatorio, el típico que no se toma por Foley, como el típico urocultivo, ¿cierto? Más de 100.000, ¿ya? Más de 100.000 unidades formadas de colonia. Eso es un cultivo positivo para ITU, ¿ya? Clásicamente a estos pacientes se les da antibiótico y se les hace un control como urocultivo a los 3 días. Eso era clásicamente, ya. Eso en muchas pautas no como lo van a ver así. Pero ahora, como dijeron en la clase, y yo le encuentro bastante razón, no es necesario cultivar a esa mujer de 30 años que le viene por primera o segunda vez y no tiene ningún factor de riesgo y con un antibiótico va bien y listo, ¿cachai? En los pacientes que no es complicada y es
tiene clínica clásica y no tiene otras, por ejemplo, no tiene descarga vaginal y es un cuadro clásico de ITU y no es complicada, bueno, dejen el antibiótico y no lo cultiven, ya, no lo cultiven. No está indicado el cultivo ahí. Ya, pero si tiene algún factor de riesgo de complicación, ¿cierto? En los hombres, alteración anatómica, embarazo, ¿cierto? O el paciente tiene pielonefritis franca, por ejemplo, percusión positiva, o dolor lumbar, tiene mala respuesta al tratamiento, pasan 2-3 días y no mejora nada el cuadro, ¿cierto? Hay que ponerse ojo por esas cosas. Si es una paciente con ITU recurrente que le da varias veces al mes, o todos los meses le viene una ITU, o síntomas no clásicos, por ejemplo descarga vaginal, se cultiva, ¿ya? Se cultiva. En cuanto a la pielonefritis, es una ITU baja que subió, ¿ya? Se subió y se complicó, pero no complicada de lo que dije antes, sino que se agravó. Esta cuestión está mal, ya me estoy contradiciendo yo mismo, se agravó, ya, no se complicó. El diagnóstico es clínico más microbiológico. Todas las pielonefritis se cultivan, ya, versus la cistitis. A lo anterior se le va a sumar fiebre, o sea, fiebre, dolor lumbar en los flancos con náuseas, vómitos. El paciente se va a sentir pésimo y va a orinar y le va a doler al orinar, ya, le va a arder al orinar. Va a ser un paciente que se va a sentir súper mal y va a tener el apoyo de percusión positiva, que es como el signo clásico, ¿cierto? Y también se le puede ver estos factores como estos reactantes agudos de inflamación elevados, ya, el PCR elevado y la leucocitosis, típicamente, ya. ¿A quién hospitalizo? Principalmente los pacientes sin red de apoyo, ya, por ejemplo, si uno lo deja el antibiótico, uno lo ve no tan mal, ¿cierto? Pero vive solo, es un adulto mayor que vive solo y no tiene como nadie que lo lleve al hospital si se pone mal, bueno, hay que hospitalizarlo aunque no estén tan mal, ya. Los pacientes que tienen mucho vómito y náusea se hospitalizan porque no van a poder tomarse el cefadroxilo vía oral, y si lo hacen se van a terminar cagando más, porque acuérdense que los beta-lactámicos en general hacen harta diarrea, entonces aún más se hospitalizan, ¿cierto? Vómito y náusea, hemodinamia inestable, obvio, porque ese paciente probablemente esté séptico, ¿ya? Cuando hay una obstrucción asociada, por ejemplo, está asociado a cálculos renales complicados, ¿cierto? O cuando al paciente le sube la CREA, tiene sospecha de X, o también el juicio propio. Si uno piensa que este paciente está para hospitalizar, es por algo, ¿ya? Si ustedes han estudiado, ¿cuántos? 4 a 5 años de medicina y ustedes piensan que hay que hospitalizarlo porque se ve mal, hospitalícenlo, ya, porque el mejor criterio es el juicio clínico propio, ¿ya? ¿Cuándo pedir imagen? Cuando el paciente responde mal a antibióticos, cuando el paciente recurre mucho porque puede haber otro componente extrarrenal o cálculos o por ahí que está haciendo harta infección. Cuando hay asociada a alguna obstrucción, ciertas piedras, que idealmente ahí se pide el Pielotac, ya, en caso de piedras, y en caso de abscesos o pielonefritis, y quiero ver como el parénquima renal, el tan contrastado, ya. El manejo de la ITU baja es harta agua, ya, harta agua, porque así botamos mecánicamente los bichos. Medidas de prevención de la ITU, cuando se le pase el cuadro, ¿cierto? Orinar después de las relaciones sexuales, adecuada higiene, y también se le pueden indicar cranberries que tienen algún grado de evidencia. Se le puede dejar flaoxato, que es como un antiespasmódico urinario, ¿ya? Se le pueden dejar 200 miligramos cada 8 si le duele mucho, ¿ya? Si le duele mucho la vía urinaria, se le puede dejar flaoxato. También asociado a paracetamol, ¿cierto? Antibiótico empírico, bueno, y se le ajusta, si se le toma cultivo. Acuérdense las indicaciones de cultivo que le dije antes, y ajústelo a las 72 horas. ¿Qué antibiótico? El típico es la nitrofurantoína 100 mg cada 8 por 5 días. El típico para baja, ¿cierto? Porque acuérdense, para ITU alta no funciona. Y para mí mi favorito es el cefadroxilo de 500, ¿ya? Porque se toma cada 12, no se tiene que tomar cada 8. No hace tanto malestar estomacal, pero sí hace un poquito más de diarrea. Pero para mí encuentro que es mejor dar el cefadroxilo. Pero bueno, al menos por 5 días, ¿ya? Hasta algunos te dicen hasta 3, ¿ya? Si se toma cultivo, el control se tiene que ser a 72 horas, ¿ya? Y ahí se tiene que hacer el ajuste antibiótico según la susceptibilidad micobacteriana, ¿cierto? Y si el paciente, bueno, sobre todo el paciente que a los 2-3 días no mejora y le llegó el cultivo, puta, de más hay que ir a verlo, porque además tiene una bacteria resistente y tiene que cambiar el manejo, ¿ya? Y acuérdense que no hay que hacer el control a las 72 si el paciente no lo cultivamos, en caso de que no sean complicadas y sean bajas, ¿cierto? Manejo de la pielonefritis, todo lo anterior. Me da un antibiótico porque va a cambiar el antibiótico. Si es ambulatoria y tiene 100 factores de riesgo y se puede manejar en la casa, si los fluoxetino de 500 cada 12 por 7 días va súper bien, ya va bastante bien. Es como el mejor, yo te diría.
Paracetamol si tiene fiebre, antieméticos, ciertos ambulatorios se le puede dejar metoclopramida, se le pueden dejar domperidona, si está en el hospital se le pueden dejar ondansetron, ¿cierto? Y si está hospitalizado, ceftriaxona. Ceftriaxona 1 gramo cada 24 es como la mejor opción. Y si es complicada, en caso de que sea complicada, que hay que saber que los días de antibióticos aumentan. De 5, usualmente de 5 o 3 a 7 a 10 días. ¿Ya? Porque probablemente responda mejor a más días de antibióticos. Por las alteraciones que puede llegar a tener. Y el ajuste siempre es con cultivo. Ya se tiene que ajustar con cultivo de ese paciente. Porque quizás pueden hacer bacterias más raras, que no sean E. coli, que necesiten otro manejo antibiótico. Por ejemplo, gram negativas que necesitan amicacina, por ahí, otras cuestiones, ¿ya? Y si es un hombre con fiebre y con infección urinaria, preferir cipro porque penetra súper bien el tejido prostático, o ceftriaxona, ¿ya? Si tiene fiebre, 14 días, y si no tiene fiebre, 7 días de tratamiento. Y eso en cuanto a infección urinaria.